Queridos estudiosos, buen día. Vamos a continuar desarrollando la guía de datos cuantitativos. En los videos anteriores ya habíamos hecho un planteamiento del problema, habíamos revisado cómo era que se hacía una tabla de frecuencias, tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. Habíamos generado una descripción de esos datos cuantitativos. Les recuerdo que estuvimos trabajando tablas de frecuencias para datos agrupados y para datos no agrupados. ¿Y qué vamos a continuar ahorita? Vamos a continuar revisando a qué hace referencia cuando nos dicen que hagamos una tabla de contingencia. ¿Listo? Entonces, un poco de teoría antes de iniciar. Entonces, las tablas de contingencias también son conocidas como tablas cruzadas. ¿Listo? Son unas herramientas, es una herramienta estadística que permite organizar la información. Para que nosotros, o cuál es el objetivo de que aparezcan las tablas de contingencias, porque nosotros necesitamos organizar la información y poderla presentar en un estudio de una forma distinta a sencillamente una cantidad de datos. Entonces recordemos, la tabla de contingencia es una herramienta estadística que permite organizar información. Pero, ¿de qué tipo es esa información? Permite organizar información de variables que son cualitativas. Eso quiere decir aquellas que pueden ser nominales, ordinales y que hacen referencia a las características de las personas. ¿Listo? O de los individuos, dependiendo del estudio que ustedes estén realizando. Entonces, una herramienta estadística que permite organizar información de variables que son cualitativas y que refieren a características. ¿Qué se hace? Tenemos una comparación de variables. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla de contingencias, la tabla de contingencia está compuesta por filas y por columnas, cada una perteneciente a una variable. Listo, eso es un poco para que ustedes sepan a qué hace referencia la tabla de contingencias. Vamos a ver nuestra base de datos. Les recuerdo que estábamos trabajando a una base de datos que tiene la información de 30 encuestados. Estos encuestados nos permitieron conocer información sobre el género que tienen, si es hombre o mujer, la edad de cada uno, las horas que dedica a ver televisión, las horas que dedica a hacer lectura, cuál es la situación laboral de cada persona y las horas de trabajo de estudio. Entonces, en ese orden de ideas, voy a señalar cuáles serían las variables que yo puedo tener para hacer una tabla de contingencia. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Por este lado tenemos el género. Recuerden que el género es una característica, por lo tanto lo puedo utilizar por una tabla de contingencias, y por otro lado la situación laboral. Las dos que acabo de poner en amarillo serían las únicas variables que yo podría comparar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos una tabla de contingencias? Para hacer una tabla de contingencias, Excel es una herramienta excelente, dado que yo simplemente puedo poner insertar. Voy al primer link donde dice tablas dinámicas. Ahí me va a decir, bueno, ¿y usted de dónde quiere seleccionar los datos para hacer la tabla dinámica? Entonces, si se dan cuenta, aquí encuentro un icono en donde me permite seleccionar la tabla. Entonces podemos seleccionar todos nuestros datos. Son todos los datos que tenemos. Y me va a preguntar en dónde quiere que se haga la tabla de contingencia, la tabla dinámica. En la hoja de cálculo existente o en una nueva hoja. Le damos una nueva hoja para que esté más organizada. Esto es sugerencia, ¿listo? Y le damos a aceptar. Listo, ¿qué tenemos? Observe que se me abre una hoja completamente nueva y que en el panel izquierdo vamos a encontrar algo que dice campos de tabla dinámica. ¿Listo? Entonces vamos a observar que en los campos de tabla dinámica me aparecen todas las variables: el encuestado, el género, la edad, las horas de televisión, horas de lectura, situación laboral y horas de trabajo. Vuelvo y les repito.
¿Qué tiene una tabla dinámica? Una tabla dinámica tiene unas filas y unas columnas que nosotros vamos a tener que crear. Entonces, si usted se da cuenta, en la parte de abajo donde estoy señalando aparece el espacio de columnas y el espacio de filas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar en el espacio de columnas la variable que yo quiero comparar. En este caso tiene que ser una variable cualitativa. ¿Listo? Voy a irme con género. Lo voy a bajar a columnas. ¿Listo? Dese cuenta que apenas yo hice esto, pues me apareció mujer y varón, que es la forma en cómo está categorizado en la base hombre-mujer. ¿Listo? Ahora, ya tengo las columnas, ahora quiero conocer las filas, entonces tengo que compararla con otra variable. La única que podemos encontrar sería situación laboral. ¿Listo? Entonces, sí, lo importante, tengan en cuenta que tienen que ser cualitativas. Ya en este caso vamos a tener una variable que es nominal, que es mujer o hombre. Recuerden que en un video anterior yo les contaba que no hay una categorización, es decir, no es más importante ser mujer que ser varón en este caso, pero sí hay un orden, o sea, digamos que sí existe una jerarquía entre ser estudiante, estar inactivo, ser desempleado. Aún así, las dos variables son cualitativas, por lo tanto las puedo comparar. ¿Listo? Entonces, creamos las columnas con género, las filas con situación laboral y ahora nos toca crear los valores que va a ir dentro de la tabla. Entonces, para poner dentro de la tabla, usted puede bajar de nuevo de nuestro campo de variables cualquiera de las dos, ya sea género o ya sea situación laboral. Cualquiera de las dos puedes colocar, ¿listo? Entonces vamos a colocar en este caso género. Listo. ¿Qué ocurrió cuando yo puse género? Entonces cuando yo puse género, creo una tabla de contingencias. ¿Y qué tiene que tener una tabla de contingencia? La tabla de contingencia va a tener importante dos totales, un total general por filas, un total general por columnas. ¿Listo? La suma de los totales me tiene que dar el número de individuos que aparecen encuestados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en nuestra base de datos decimos que tenemos 30 individuos. Por lo tanto, el último número de la tabla me tiene que dar 30. Listo, que tiene que ser la suma de las filas y la suma de columnas. Me tiene que dar 30. Listo, supongamos que usted no quiso poner género. Entonces, no quiero poner género en valores. Lo subes y dices que quieres poner situación laboral. ¿Cambia algo? No. Volvemos a tener la misma tabla de contingencia otra vez con 30. Ojo, yo sé que la tabla está bien si al final encuentro el número de individuos. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante quiero que me hagan el favor y aprendan a interpretar una tabla de contingencias. Entonces, ¿cómo así? Yo necesito saber todos esos valores a qué hacen referencia. Entonces, vamos a empezar por los totales. ¿Qué significa este 14? 14 significa que en esa encuesta hay 14 mujeres en total. 14 mujeres. ¿Cuántos hombres? Pues significa que tenemos 16 hombres, 14 mujeres y 16 hombres. Pero ¿qué más hay? Hay unos totales por acá, si se dan cuenta, el número 2, ¿qué significa el número 2? Que tenemos 2 desempleados, 13 estudiantes en total, 8 inactivos y 7 desocupados. Listo. Eso que acabo de hacer es la lectura de los totales. Entonces esto, vuelvo y repito, es una lectura con respecto a los totales. Pero hay más números, profe. Sí, claro. Adentro de la tabla de contingencia encontramos un 2, un 4. ¿Qué quiere decir eso? Miren, por ejemplo, este 2. Vamos a hacer una lectura. Significa que voy a tener 2 mujeres que están desempleadas. Es decir, comparo las variables que tengo. 2 mujeres desempleadas. ¿Y cuántos varones hay desempleados? 0. No hay nadie y por eso hay un espacio en blanco. Otro ejemplo, miremos por acá, este 3, ¿qué significa el 3? Que tenemos 3 mujeres que están inactivas y 5 hombres que están inactivos. ¿Listo? Entonces esa es la forma correcta para yo crear una tabla de contingencia. De aquí en adelante, importante que ustedes sepan, si yo señalo la tabla de contingencia y voy por acá a insertar, puedo crear una gráfica dinámica. ¿Listo? Observen, simplemente le di insertar, puse barras y inmediatamente ya tengo la gráfica dinámica. Entonces, des en cuenta que esta es una manera de poder hacer una comparación y sacar conclusiones. Entonces, queridos oyentes, voy a dar una
un enunciado y voy a dejar un tiempo para que ustedes piensen si lo que estoy diciendo es correcto o es mentiras. ¿Listo? Entonces, dado la anterior información, yo puedo afirmar que la mayor cantidad de hombres se encuentran inactivos, que hay muchos, que la información más alta con respecto a los hombres es que son inactivos en su ocupación laboral. Observe por un segundo sus datos y observe la gráfica. Es correcto que la mayor cantidad de hombres de esta población están inactivos. Espero que ya haya tenido una respuesta. Lo que acabo de decir es falso. ¿Listo? Si yo observo los hombres en mi tabla dinámica, entonces si observo solamente los hombres en la tabla dinámica, me doy cuenta que donde hay mayor cantidad de hombres es aquellos que son estudiantes. Eso quiere decir que lo correcto sería decir que con respecto a los hombres en nuestra población, lo que más voy a encontrar es estudiantes. Espero que les haya servido esto. Mucho cuidado con lo que voy a decir a continuación. Cuando nosotros no conocemos las herramientas estadísticas, tendemos a cruzar cosas que están equivocadas. Entonces, vamos a volver a hacer todo un ejercicio. Entonces, tengo la base de datos, quiero crear una tabla dinámica, le doy insertar, le doy tabla dinámica, elijo de dónde voy a sacar los datos, en este caso elijo mis datos y le doy a aceptar. ¿Listo? Discúlpeme, ya me está, qué pena con ustedes, me voy a volver un poco otra vez. Insertar, tabla dinámica, elijo los datos. ¿Listo? Y le digo que nueva hoja para que no me aparezca ahí sobrepuesta, que fue lo que pasó ahorita. ¿Listo? Recuerden que eso mismo lo hicimos ahorita. Supongamos que desconocemos la información y hacemos lo siguiente. Cruzamos dos variables simplemente por cruzarlas, sin tener en cuenta que tienen que ser cualitativas. Supongamos que cruzamos la edad y cruzamos horas de lectura. La pregunta es, ¿la edad es cualitativa? No. ¿Las horas de lectura son cualitativas? No. Pero a alguien se le da por cruzarlas. ¿Qué obtuvo? Entonces, sí, tiene una tabla que está comparando datos, pero ¿es una tabla de contingencias? No. ¿Y por qué? Observe cuál es el total que le está dando. 893. ¿Cuántos individuos teníamos? 30. ¿Cuánto me tuvo que haber dado? 30. ¿Listo? Ahora, no hay forma de que ustedes intenten interpretar esta gráfica porque está mal hecha, esta tabla de contingencia está mal hecha. Tiene que ser variables cualitativas. Entonces alguien me dice, bueno, profe, horas de lectura es verdad que no está bien, pero entonces pongo género. Entonces ahora tiene mujeres y hombres, pero la cruzó con la edad. La edad no es cualitativa, es un dato numérico. Por lo tanto, ¿quedó bien la tabla de contingencia? De nuevo, no. Quedó incorrecta. Entonces, conclusión. Si yo quiero hacer una tabla de contingencia, es fundamental que ustedes sepan que lo que se tiene que cruzar son variables que sean cualitativas. En nuestro ejemplo, las dos variables cualitativas son sexo y situación laboral. ¿Listo? Por esa razón, la tabla de contingencias bien hecha sería la que ya habíamos hecho antes. Género y situación laboral. A la pregunta de profe, ¿importa si yo pongo una en las filas y otra en las columnas? No tiene importancia, queridos oyentes. Lo importante es que recuerden que el total general me tiene que dar la cantidad de individuos y que no puede perderse cómo interpreto cada uno de esos valores que tengo dentro de la tabla. ¿Listo? Más adelante